Hay heridas que no sangran hacia afuera. Las más peligrosas son esas que uno carga por dentro durante años, convencido de que el dolor es lo correcto, de que sufrir en silencio es una forma de amar. Yo cargué esa herida durante 4 años. La alimenté cada primer viernes de mes. La curé con billetes nuevos de $100. La envolví en el papel de un sobre Manila que entregaba sin falta, como si la puntualidad pudiera ser un sustituto del amor que ya no podía darle a mi hijo muerto. Pero mi hijo no estaba muerto, y eso, créanme, es mucho peor. Me llamo George Sully. Tengo 65 años y durante la mayor parte de mi vida fui electricista. 35 años pasando cables por las entrañas de las casas de Baltimore, metiendo las manos en lugares donde nadie más quería meter las manos, leyendo los circuitos de los edificios viejos como si fueran mapas del cuerpo humano. Aprendí a respetar la electricidad muy temprano, cuando tenía 17 años, y vi a un hombre recibir una descarga que lo dejó tiritando en el suelo durante 3 minutos. Desde entonces, supe que la corriente no perdona la confianza ciega. La corriente te mata si no la entiendes. Ojalá hubiera aplicado esa misma lógica a las personas. Ese viernes de noviembre me levanté antes del amanecer, como siempre. El frío de Baltimore en esa época del año no avisa, simplemente aparece, se instala en los huesos viejos y hace su trabajo con la misma eficiencia brutal con la que el tiempo lo hace todo. Me puse la ropa de trabajo. La chaqueta de lona marrón que Mary me había comprado hacía 12 años en una tienda de segunda mano del barrio, y que yo seguía usando porque todavía olía vagamente a su perfume de lavanda, si la enterraba en la cara. Absurdo, lo sé. Pero el duelo no le pide permiso a la razón. Desayuné de pie junto a la ventana de la cocina. Café negro, 2 tostadas con mantequilla, igual que todos los días desde que Mary se fue. Ella solía poner música por las mañanas, algo suave, boleros a veces, otras veces esas canciones de los años 70 que tanto le gustaban. Sin ella, la cocina era un lugar demasiado silencioso, demasiado ordenado, demasiado mío. Miré su fotografía en la repisa, la del día que cumplió 59 años, riéndose de algo que yo había dicho. Siempre le hice reír. Eso era lo que más extrañaba, no el ruido en general, sino ese ruido específico, esa risa concreta que ya no volvería a escuchar. Hoy es viernes, pensé. Hoy es día de pago. Trabajé toda la mañana en casa de la señora Patterson, que vivía a 2 manzanas de la mía en Cistern Avenue y que tenía el sistema eléctrico de la cocina en un estado que era, técnicamente hablando, un milagro de Dios que no hubiera ardido en llamas. Llevaba 4 horas arrodillado frente al cuadro de fusibles cuando el dolor de la rodilla izquierda me obligó a parar. Me senté en el suelo de linóleo con la espalda apoyada contra la pared y respiré profundo. La señora Patterson asomó la cabeza desde el pasillo. ¿Todo bien, George? Perfectamente, dije, aunque mentía. Nada estaba perfectamente. La rodilla, la espalda, los dedos que cada vez tardaban más en responder por las mañanas. El cuerpo a los 65 lleva una contabilidad implacable de todos los años que uno le exigió demasiado. Pero yo necesitaba esos trabajos sueltos. La pensión de electricista jubilado alcanzaba para lo básico, para las facturas, para la calefacción en invierno, para no morirme de hambre. Lo que no alcanzaba era para los $800 mensuales que llevaba entregando durante 4 años a la viuda de mi hijo. 4 años, 49 pagos, $39,200 que había sacado de mis ahorros primero, de mis trabajos sueltos después, de la reserva que Mary y yo habíamos construido juntos durante décadas con la disciplina tranquila de la gente que no espera que nadie les regale nada. No me arrepentía. Eso es lo que más me duele confesar ahora. No me arrepentía. Lo hacía por Jake, mi nieto, ese niño de 7 años con los ojos verdes de mi hijo y la frente despejada de Mary. Ese niño que no había pedido nacer en medio de una tragedia y que merecía un futuro decente. Lo hacía también por la promesa que le había hecho Mary en el hospital, 4 días antes de que se apagara, cuando ya no podía hablar, pero todavía podía escuchar. Cuida a Jake, le había dicho apretándole la mano. Cuídalo como si fuera tuyo. Ella había apretado de vuelta. Eso fue suficiente. A las 5 de la tarde me limpié las manos con un trapo. Recogí mis herramientas y me despedí de la señora Patterson, que insistió en pagarme $10 más de lo acordado porque, según ella, yo era el único electricista honesto que quedaba en el barrio. Guardé el dinero sin discutir.
La honestidad también tiene precio, y yo necesitaba cada centavo. Pasé por el banco en el camino. El cajero me conocía de nombre. Llevaba años haciendo lo mismo el primer viernes de cada mes. 8 billetes de $100, recién contados, recién colocados en el sobre manila que sacaba del bolsillo interior de la chaqueta. El sobre ya tenía escrito el número del apartamento de Amanda, 135, cuarto piso, edificio de Cistern Avenue número 1305, a 2 manzanas al norte de mi casa. 2 manzanas. La distancia exacta entre la familia y la soledad. Caminé despacio, no por pereza sino porque el dolor de rodilla me lo exigía, y también porque estos últimos metros antes de llegar al edificio de Amanda siempre me costaban más de lo que debían. Había algo en ese trayecto que me encogía el pecho. No era miedo, exactamente. Era más como la sensación de ir a cumplir una obligación que nadie te ha agradecido jamás, que nadie reconocerá, que se perderá en el silencio como se pierden tantas cosas cuando uno envejece. El edificio de Amanda era idéntico al mío. Ladrillo viejo, escalera estrecha, pasillos que olían a guisos y a tiempo detenido. Baltimore tiene muchos edificios así. Casas adosadas que llevan décadas en pie, que han visto nacer y morir a 3 generaciones de familias y que seguirán ahí mucho después de que todos nosotros nos vayamos. Empujé la puerta de entrada con el hombro porque el pomo siempre se resistía y comencé a subir. 4 pisos, 68 escalones. Los había contado tantas veces que ya los conocía de memoria. Sabía cuál crujía en el centro, cuál tenía el borde astillado, cuál había que pisar con cuidado para no tropezar. Era un conocimiento inútil y triste, el tipo de conocimiento que uno acumula cuando una rutina dolorosa se convierte en parte de su vida sin que se dé cuenta. En el tercer rellano me paré a recuperar el aliento. Apoyé la mano en la barandilla y esperé a que el corazón se calmara. Tenía 65 años y estaba subiendo estas escaleras con el cuerpo de un hombre que había trabajado toda su vida con las manos. Mary solía decirme que fuera al médico más seguido. Siempre tenía razón. Solo un mes más, pensé en ese rellano oscuro. Un mes más y terminamos. Porque ese era el acuerdo que me había hecho a mí mismo, no con Amanda, sino conmigo. 50 pagos. 4 años y 2 meses desde la muerte de Michael, el tiempo que yo había calculado que un niño necesitaba estabilidad económica urgente antes de que la situación se regularizara. 50 pagos, y luego empezaríamos otra etapa. Yo formaría parte activa de la vida de Jaque, visitaría con regularidad, lo llevaría al cementerio a ver a su abuela, le enseñaría lo que su padre ya nunca podría enseñarle. Un mes más. Solo uno. Llamé a la puerta del 135 con los 3 golpes de siempre, secos, espaciados, respetuosos. El tipo de llamada que dice, soy yo, no hay urgencia, solo cumplo lo que prometí. Silencio. A través de la puerta llegaba el sonido amortiguado del televisor. Algún concurso. Una voz de presentador entusiasta mezclada con aplausos de estudio. Jaque debía de estar viendo la tele. Lo imaginé en el sofá con los pies doblados bajo el cuerpo, los ojos clavados en la pantalla, ajeno por completo al hecho de que su abuelo estaba a 2 metros de él cargando $800 en el bolsillo. El cerrojo hizo clic. La puerta se abrió los 10 centímetros que permitía la cadena de seguridad y apareció la cara de Amanda en la rendija. 38 años, aunque ese viernes parecía mayor. El pelo oscuro recogido en un moño tirante, las ojeras pronunciadas, los labios apretados en esa expresión que yo ya conocía tan bien. Una mezcla de impaciencia y de algo más que nunca había sabido nombrar con exactitud. Amanda, dije, manteniendo el tono que siempre usaba con ella. Tranquilo, neutro, sin pedir nada que no fuera debido. Traje el pago del mes. Saqué el sobre del bolsillo y lo sostuve en el aire para que lo viera. No abrió la cadena. Su mano apareció por la rendija, los dedos extendidos, con esa urgencia específica que tienen las manos cuando esperan algo que consideran suyo por derecho propio. Me arrancó el sobre casi antes de que yo terminara de extender el brazo. «Llegas tarde», dijo. «Ya son más de las 5». Tuve trabajo al otro lado de la ciudad. El tráfico en la 95 estaba imposible. Escuché el crujido del papel mientras ella revisaba el contenido del sobre. No contaba los billetes, nunca lo hacía delante de mí, solo confirmaba que estaban todos con ese tacto rápido y experto que me había llamado la atención desde el principio. «¿Está Jack en casa?», pregunté, inclinándome ligeramente para intentar ver algo más allá de la rendija. «Hace 3 semanas que no lo veo. Pensé que quizás podría saludarlo». «Está dormido». «Son las 5:30, Amanda».
Tuvo un día largo en el colegio, su tono se volvió más afilado, ese filo específico que aparecía siempre que yo mencionaba a Jake. Mira, George, agradezco que sigas con los pagos, de verdad, pero ahora mismo no es buen momento para visitas. Iba a responder, tenía varias cosas preparadas, frases que llevaba semanas ensayando mentalmente sobre mi derecho a ver a mi nieto, sobre el acuerdo tácito que habíamos tenido desde el principio, pero algo en su voz me detuvo. No era solo la frialdad habitual, era otra cosa, algo que yo no había escuchado antes en 4 años de estos intercambios mensuales. Nerviosismo. Sus ojos se desviaron un momento hacia el fondo del pasillo, detrás de mí, como si estuviera comprobando que nadie nos escuchara. Luego volvieron a mi cara con esa expresión que ahora reconozco perfectamente, pero que entonces no supe leer. ¿Todo bien?, pregunté. Todo bien, empezó a cerrar la puerta. Le digo a Jake que pasaste. Amanda, espera, solo quería... El cerrojo golpeó en el marco con un ruido seco que resonó en el pasillo estrecho. Silencio. Me quedé parado frente a la puerta cerrada con las manos todavía levantadas, como si siguiera sosteniendo un argumento que nadie iba a escuchar. Me volví hacia el espejo viejo que colgaba junto al ascensor que nunca funcionaba. Me miré. Un hombre mayor con el pelo blanco ralo, la chaqueta de lona desgastada, los ojos de alguien que ha visto demasiadas cosas, pero que todavía no ha aprendido a no sorprenderse. Me veía cansado. Me veía exactamente como me sentía. Empecé a bajar las escaleras, y entonces lo escuché. Una voz, masculina, profunda. No era el televisor. Tenía 35 años de oficio y sabía perfectamente la diferencia entre el sonido que sale de un altavoz y el sonido de una persona real hablando en la misma habitación. Las voces de la televisión tienen una calidad específica, una planitud, una falta de tridimensionalidad que las distingue. Esta voz tenía peso, tenía presencia. Era la voz de alguien cómodo, alguien en su casa, alguien que hablaba sin preocuparse de que lo escucharan. Me quedé paralizado en el primer escalón. Las palabras llegaban amortiguadas, indescifrables en su contenido, pero el tono era claro como el agua, casual, distendido, con esa cadencia específica de alguien que conoce bien el espacio donde está. No era una visita, no era el fontanero ni el vecino del quinto, era alguien que vivía ahí. Amanda vivía sola con Jack. Me lo había dicho docenas de veces a lo largo de 4 años, que no podía permitirse pensar en otra relación, que cada dólar que ganaba iba a mantener un techo sobre la cabeza de su hijo, que la soledad era el precio que pagaba por criar a un niño sin padre. Por eso mis $800 eran tan importantes, me había dicho. Por eso no podía prescindir de ellos ni un solo mes. Pero ahora había un hombre ahí dentro hablando como si ese apartamento fuera también suyo. Me quedé en ese rellano oscuro durante un tiempo que no supe medir. El frío de noviembre se colaba por las paredes del edificio, y yo estaba paralizado entre el primer escalón y la puerta cerrada, con la mano en la barandilla y algo extraño ocurriendo dentro de mi pecho. No era ira, todavía no. Era algo más frío, más calculado, más peligroso que la ira. Era la sensación de que algo que yo había creído saber con certeza absoluta podía no ser verdad. Esa sensación, créanme, es mucho peor que la ira. El camino de vuelta a casa se me hizo interminable. Mis rodillas protestaban. El viento de noviembre me cortaba la cara. Y yo caminaba con la cabeza baja, contando los pasos sin darme cuenta, como si el número de pasos pudiera darme algún tipo de respuesta. ¿Quién era ese hombre? La pregunta me acompañó por Cistern Avenue, me subió los escalones de mi propia casa, me siguió hasta el sillón reclinable del salón donde me dejé caer con el cansancio de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante demasiado tiempo. La silla crujió bajo mi peso. Las farolas de afuera proyectaban sombras largas y naranjas a través de las cortinas. No encendí las luces. La fotografía de Mary estaba en la mesita, donde siempre. La miré en la penumbra. Ella me devolvió la mirada con esa sonrisa del día de su cumpleaños 59, ese gesto específico que tenía cuando estaba genuinamente feliz, no la sonrisa educada que ponía para las fotos de los domingos, sino la risa real, la que le salía de adentro. Mary, dije en voz alta, porque llevaba 4 años hablando con su fotografía y no me importaba si sonaba a locura. ¿Qué está pasando ahí? Ella no respondió. Claro que no. Pero yo tampoco dormí esa noche.
A la mañana siguiente me encontré a Dolores Rivera en la acera. Dolores vivía en el número 1251, 4 casas más arriba de la mía, y llevaba en el barrio casi tanto tiempo como yo. Era una mujer pequeña y directa, de esas que dicen exactamente lo que piensan sin adornos ni preámbulos, una cualidad que yo siempre había respetado aunque a veces resultara incómoda. Estaba regando el pequeño macetero de geranios que tenía en el porche a pesar del frío, lo cual era técnicamente innecesario en noviembre, pero que ella hacía con la misma determinación que lo hacía todo. George me detuvo con un gesto de la cabeza, su voz baja, casi en susurro, aunque no había nadie cerca. Necesito decirte algo. Me paré. Dolores miró hacia los dos lados de la calle antes de hablar, ese gesto instintivo de alguien que trae una noticia que no quiere que la escuchen a ella dando. Ayer vi a Amanda en la esquina de la 15 con Harrison. Hizo una pausa. Iba con un hombre, George. Un hombre joven, moreno, bien vestido. Caminaban juntos como... buscó las palabras. Como camina la gente que se conoce bien. Me quedé callado. No es la primera vez, continuó ella. Los he visto varias veces en las últimas semanas. Y la semana pasada vi una camioneta negra aparcada toda la noche frente al 1305. No es de nadie del edificio, lo sé porque conozco a todos los que viven ahí. Dolores, dije, quizás ella simplemente... George, me cortó con una gentileza firme. No te estoy diciendo esto para meterme en lo que no me importa. Te lo digo porque te conozco desde hace 20 años y porque lo que esa mujer hace con tu dinero me parece... Buscó de nuevo las palabras correctas. Me parece que deberías saberlo. Hizo una pausa larga. Tienes una cámara de seguridad en el porche, ¿verdad? ¿La que pusiste después de que te rompieron el coche aquella vez? Sí. ¿La revisas? No desde hace meses. ¿Por qué? Dolores me miró con esa expresión específica que tienen las mujeres sabias cuando saben algo que tú todavía no sabes, pero que ya intuyes. Revisar no cuesta nada, dijo simplemente, y volvió a sus geranios. Esa tarde, después de terminar un trabajo de cambio de interruptores en casa de los Medrano, llegué a mi casa y encendí el ordenador por primera vez en semanas. La cámara de seguridad del porche era un aparato básico que había instalado yo mismo, conectado a una aplicación que guardaba el historial de imágenes en fragmentos de 4 horas durante 30 días. Nunca la había revisado con seriedad, era más una medida de precaución que una herramienta que usara activamente. Empecé por las imágenes de esa semana. El barrio de noche tiene su propia rutina, los coches aparcados, los gatos callejeros, el señor Okongo del 1255 que salía a caminar a las 10 de la noche sin importar el tiempo que hiciera. Pasé los fragmentos hacia adelante, viendo el flujo normal de Cistern Avenue comprimido en minutos. Y entonces lo vi. Era una imagen de hacía 3 días, grabada a las 11:47 de la noche. Un hombre bajaba de un coche en la acera de enfrente, frente al número 1305. La calidad de la imagen era lo bastante buena para ver su silueta con claridad. Alto, complexión media, movimientos seguros. Abrió la puerta del edificio con su propia llave. Su propia llave, no tocó el interfono, no esperó a que le abrieran. Sacó la llave, abrió y entró. Pasé al siguiente fragmento, buscando cuándo salía. Encontré la imagen 2 días después, a las 6:30 de la mañana. El mismo hombre, la misma ropa oscura, saliendo del edificio con una bolsa en la mano como alguien que sale de su casa a hacer la compra. Las manos empezaron a temblarme ligeramente. No de miedo, sino de algo más complicado. Ese temblor específico que tiene el cuerpo cuando la mente empieza a procesar una verdad que todavía no quiere aceptar. Seguí mirando. Fui hacia atrás en el archivo, semana a semana, y encontré más imágenes del mismo patrón. El hombre llegando de noche, saliendo de madrugada o al amanecer. Era constante, era regular, era alguien que vivía ahí. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue cuando amplié una de las imágenes, una tomada bajo la luz directa de la farola de la calle, y vi la cara del hombre con suficiente claridad para que algo en mi cerebro, en esa parte del cerebro que almacena las caras de las personas que uno ha amado, se moviera de una manera que me dejó sin respiración. Cerré la aplicación. Abrí el álbum de fotos familiares que tenía escaneado en el ordenador. Fotos de cuando Michael tenía 20 años, 25, 30. Fotos de bodas, navidades, cumpleaños. Puse las imágenes lado a lado en la pantalla. El hombre de la cámara y mi hijo Michael. El mismo ángulo de la mandíbula,
la misma forma de los hombros, el mismo modo de inclinar ligeramente la cabeza hacia la derecha cuando caminaba, ese gesto que Michael tenía desde niño y que yo siempre había pensado que había heredado de su madre. El cuarto se me fue de repente. Tuve que aferrarme al borde del escritorio para no caerme. Mi hijo no estaba muerto. La frase era simple. La frase era 4 palabras. La frase era la cosa más devastadora que había procesado en 4 años de duelo. Mi hijo no estaba muerto, y yo llevaba 4 años pagando $800 al mes para sostener la mentira de su muerte. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad del salón con la fotografía de Mary en las manos y traté de ordenar el caos que me había estallado por dentro. El proceso fue doloroso de una manera que no tengo palabras para describir, porque no era solo ira, aunque había ira, tanta que me temblaba la mandíbula. Era también algo más profundo, una especie de duelo al revés, el duelo de perder una pérdida. Porque yo había llorado a mi hijo, había enterrado a mi hijo, o lo que creía que era mi hijo, en el cementerio de Oago junto a Mary. Había construido toda mi vida de los últimos 4 años alrededor de esa ausencia. La ausencia de Michael era el pilar sobre el que descansaba todo lo demás. El sentido de los pagos, la razón de mi sacrificio, la promesa que le había hecho a Mary. Y ahora me decían, no, nadie me lo había dicho, lo estaba descubriendo yo solo, que ese pilar era cartón. ¿Cuánto habían planeado? ¿Quién lo había planeado? ¿Era Michael el autor o la víctima? Y Amanda que llevaba 4 años mirándome a los ojos cada primer viernes de mes y aceptando mi dinero y agradeciéndolo con esa frialdad que yo había confundido con el dolor de una viuda, ¿era Amanda parte de esto desde el principio? La respuesta más simple era la más terrible. Sí, por supuesto que sí. Y el hombre de la cámara, el que entraba y salía del apartamento del 1305 con llave propia, ¿era realmente Michael o me estaba dejando llevar por el parecido y la desesperación? Necesitaba estar seguro, absolutamente seguro antes de hacer cualquier cosa. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Me moví con una calma que no sentía, pero que me impuse como una necesidad táctica, porque lo que tenía que hacer requería cabeza fría y yo no podía permitirme actuar por impulso. Instalé una segunda cámara, pequeña, discreta, apuntando desde la ventana de mi dormitorio en dirección al 1305. No era perfectamente legal, lo sé, pero tampoco es perfectamente legal robarle a un anciano durante 4 años haciéndose pasar por viuda. El miércoles de esa semana, la cámara nueva capturó al hombre saliendo del edificio a plena luz del día. Esta vez la imagen era nítida. Esta vez no había duda posible. Era Michael. Mi hijo Michael Sully, al que yo había identificado en la morgue de Juneau, Alaska, 4 años atrás. Al que habíamos enterrado con una ceremonia pequeña y dolorosa en octubre, con lluvia y con el cura del barrio diciendo cosas sobre el misterio de Dios que yo no había querido escuchar. Al que había llorado todas las noches durante el primer año, apretando la foto familiar en la oscuridad del dormitorio, preguntándome qué había hecho mal como padre. Michael estaba vivo. Michael vivía con Amanda. Michael entraba y salía de ese apartamento mientras yo subía 68 escalones cada mes para entregar mi dinero a su mujer. Me quedé sentado frente a la pantalla durante un tiempo que no supe medir. Las manos me temblaban. El corazón me latía de una manera irregular que me recordó vagamente al electrocardiograma que me había hecho el año anterior. El sol de noviembre entraba sesgado por la ventana y proyectaba un rectángulo de luz sobre el suelo de madera, y yo estaba ahí, en mi casa, con la fotografía de mi hijo vivo en la pantalla del ordenador, tratando de entender cómo el suelo podía seguir siendo sólido bajo mis pies. ¿Y ya qué? La pregunta llegó de golpe y me heló por dentro de una manera completamente diferente. Ya que tenía 7 años. Ya que vivía en ese apartamento. ¿Sabía Jaque que su padre estaba vivo? ¿Le habían dicho que su abuelo pagaba su manutención creyendo que era huérfano? ¿Qué le habían contado a ese niño sobre mí, sobre su padre, sobre por qué las cosas eran como eran? El pensamiento de Jaque fue el que finalmente me sacó de la parálisis. Porque yo podía absorber la traición de Michael, podía absorber la frialdad calculada de Amanda. Pero lo que no podía, lo que no estaba dispuesto a dejar pasar, era que ese niño creciera dentro de una mentira. Que Jaque llegara a los 18 años creyendo que su abuelo había pagado su manutención por amor, mientras su padre vivía a 2 manzanas haciéndose el muerto. Eso no. Levanté el teléfono y marqué el número de Paul Greer,
el abogado al que Mary siempre había llamado el hombre que sabe cosas que los demás no saben. Paul era viejo, escéptico, directo, y llevaba más de 30 años ejerciendo en Baltimore. Le había ayudado con el papeleo de la herencia de Mary 2 años atrás y desde entonces guardaba su número en la memoria del teléfono. Descolgó al segundo tono. «Paul», dije. «Soy George Sully. Necesito verte. Hoy si es posible. Es urgente». Hubo una pausa breve. «¿Qué tipo de urgente?», preguntó. Respiré profundo. «El tipo de urgente en que creo que mi hijo lleva 4 años haciéndose pasar por muerto para que yo le pague la manutención a su mujer». Silencio al otro lado. «Estaré en mi despacho en 20 minutos», dijo Paul. La reunión con Paul duró 3 horas. Llegué con el ordenador portátil, con las imágenes de las cámaras, con los comprobantes de todos los pagos que había guardado durante 4 años con la meticulosidad de un contador, con las cartas que Amanda me había enviado al principio describiendo las supuestas dificultades económicas, con el certificado de defunción de Michael que había tenido enmarcado en la pared del pasillo durante meses hasta que un día no pude mirarlo más y lo guardé en una carpeta. Paul revisó todo en silencio. Era un hombre que no hacía muchos gestos, pero vi en su cara algo que rara vez le había visto en los años que lo conocía. Sorpresa auténtica. «¿Has hablado con alguien más?», preguntó. «No, solo con usted». «Bien, no hables con nadie más por ahora». Cerró el ordenador con cuidado. «Esto es más complejo de lo que parece, George». «¿Complejo cómo?». «Si tu hijo está vivo y fingió su muerte para obtener dinero de ti, eso es fraude. Fraude agravado, posiblemente conspiración si Amanda estuvo implicada desde el principio. El certificado de defunción falso es falsificación de documentos oficiales, que ya es delito federal». Hizo una pausa. «¿Tienes idea de cómo obtuvieron un certificado de defunción falso?». No lo tenía. Paul se recostó en su silla y me miró con esa expresión de quien está calculando variables que yo no podía ver. «Voy a necesitar una semana para investigar. Necesito que no hagas nada mientras tanto. Nada de confrontar a Amanda, nada de acercarte al edificio, nada de llamar a Michael. ¿Puedes hacer eso? ¿Una semana?». «Una semana, George. Si haces algo precipitado ahora, pueden destruir pruebas y perdemos todo». Lo miré. Llevaba 65 años aprendiendo a hacer cosas que no quería hacer. Una semana más no iba a matarme. «Una semana», dije. Pero esa semana fue la más larga de mi vida. Subí al trabajo de la señora Patterson, cambié fusibles, pelé cables, hice exactamente lo que había hecho siempre, y cada noche llegaba a mi casa y miraba la fotografía de Mary y le contaba lo que estaba descubriendo. No porque creyera que ella pudiera escucharme, o quizás si lo creía, no lo sé, sino porque necesitaba decirlo en voz alta para que se hiciera real. «Michael está vivo, Mary. Michael nos mintió. Y yo no sé todavía qué hacer con eso». La fotografía me devolvía la mirada con la misma sonrisa de siempre. Y yo me preguntaba, en esas noches largas y frías de noviembre, si ella lo hubiera sabido antes que yo. Si con esa intuición que tenía para leer a las personas, esa capacidad que yo siempre había admirado y nunca había sabido imitar, ella habría visto desde el principio algo que yo me había negado a ver. Probablemente sí. Probablemente me lo habría dicho con esa gentileza directa que tenía, y yo la habría escuchado, y nos habríamos ahorrado 4 años de mentira. Pero Mary no estaba, y la mentira había durado 4 años. Y ahora, yo estaba solo en mi sillón reclinable, con las pruebas en el ordenador y un abogado trabajando y una semana por delante para aceptar que el duelo que había cargado, el duelo que había convertido en el eje de mi vida desde la muerte de Michael, era una construcción. Una farsa elaborada, cara, perfectamente diseñada para quitarme el dinero y el tiempo que me quedaban. Para quitarme lo que Mary y yo habíamos construido juntos durante décadas. Para quitarle a Jaque un abuelo que lo amara sin condiciones. En algún lugar de esa oscuridad, debajo del dolor y de la traición y del cansancio acumulado, sentí algo que tardé en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía de esa manera. Determinación. No ira, aunque la ira estaba ahí también. Determinación. La misma que había usado a los 17 años para aprender un oficio que nadie en mi familia había tenido antes. La misma que había usado cuando Mary enfermó y yo tuve que aprender a cocinar y limpiar y cuidar y hacer todo lo que nunca había hecho, porque alguien tenía que hacerlo. Iban a responder por esto, los dos, los tres, si había más implicados. Y Jaque iba a estar bien. Eso era lo único que importaba.
Paul Greer me llamó el martes por la tarde con una voz que yo no le había escuchado antes. No era la voz tranquila y profesional del abogado que revisa papeles. Era la voz de alguien que ha encontrado algo más grande de lo que esperaba encontrar. George, necesito que vengas al despacho mañana por la mañana. Temprano, si puedes. ¿Qué encontraste? Una pausa. El tipo de pausa que los abogados hacen cuando quieren que la información llegue en el orden correcto, no desordenada por el teléfono. Ven mañana, repitió, y trae el certificado de defunción. Esa noche no dormí. Estuve sentado en la cocina hasta las 3 de la mañana, bebiendo café que ya no necesitaba y mirando por la ventana el perfil oscuro del barrio, las farolas, las casas adosadas con sus fachadas de ladrillo viejo, todo idéntico a lo que había sido siempre y, sin embargo, completamente diferente, porque yo lo miraba con ojos distintos, los ojos de alguien que acaba de descubrir que el suelo donde pensaba que pisaba firme era en realidad una capa de hielo sobre agua negra. Pensé en Michael, en el Michael de antes, el de verdad, no el fantasma que llevaba 4 años llorando. El Michael que a los 8 años me seguía por el taller del garaje mirando cómo pelaba cables con esa concentración total que tienen los niños cuando algo les parece genuinamente mágico. El Michael que a los 16 me dijo que quería ser ingeniero y yo le compré libros de física que él leyó de verdad, no como decoración. El Michael que se casó con Amanda en una ceremonia pequeña en el patio trasero de nuestra casa, con Mary llorando de felicidad y yo intentando no llorar porque creía entonces que los hombres no debían llorar en público, una estupidez de la que me arrepentí durante años. ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de fingir su propia muerte? ¿En qué momento yo había dejado de conocer a mi propio hijo? Esa era la pregunta que dolía más, no el dinero, aunque el dinero también dolía. Era la pregunta de cuándo, dónde, en qué grieta de los años había ocurrido esa transformación sin que yo me diera cuenta. No te vi venir, le dije a la oscuridad de la cocina. No sé si se lo decía a Michael o a mí mismo. El despacho de Paul Greer estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Charles Street, uno de esos edificios que lleva tanto tiempo siendo lo que es, que ya no puedes imaginarlo siendo otra cosa. Llegué a las 8 menos cuarto, antes de que la secretaria abriera, y esperé en los escalones de la entrada con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y el certificado de defunción de Michael en una carpeta de plástico bajo el brazo. Paul llegó a las 8 en punto. Me vio en los escalones y asintió con esa expresión que tienen los abogados experimentados cuando están a punto de decirte algo complicado. Entra, dijo simplemente. Su despacho olía a papel viejo y a café. Había libros por todas partes, apilados en un orden que solo él entendía, y una ventana grande que daba a la calle por la que entraba la luz gris de noviembre. Me senté frente a su escritorio y esperé. Paul abrió una carpeta y la puso entre los dos. El certificado de defunción de Michael Sullivan Sully, dijo, fue emitido por el condado de Juneau, Alaska, el 16 de octubre de hace 4 años. Firma del médico forense, un tal doctor Robert Bradley. Hizo una pausa. El doctor Robert Bradley lleva 3 años suspendido de su licencia médica en Alaska por irregularidades en la certificación de documentos. Actualmente está bajo investigación del FBI por al menos 2 casos documentados de falsificación de certificados de defunción a cambio de dinero. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que yo tardé en entender lo que Paul acababa de decir. ¿Compraron el certificado? Es la hipótesis más probable. Paul juntó las manos sobre el escritorio. Hay más. Hice algunas llamadas discretas a un detective privado que trabajo con él de vez en cuando. Te cobro eso aparte. El hombre que aparece en tus cámaras de seguridad, el que entra y sale del 1305, fue identificado ayer. ¿Quién es? Se llama Tony Matthews. Tiene 41 años, 2 condenas previas por fraude menor, nada grave pero consistente. Vive registrado en una dirección en Dundalk, pero, como ya sabes, en la práctica vive en el 1305. Paul me miró directamente. Amanda Sullivan y Tony Matthews aparecen juntos en registros de redes sociales desde hace 5 años, George. 1 año antes de la supuesta muerte de Michael. 5 años, 1 año antes. El tiempo se reorganizó en mi cabeza de una manera nauseante. Significaba que cuando Michael murió, cuando yo recibí esa llamada desde Alaska, y cogí el primer vuelo sin pensarlo 2 veces, y llegué a Juneau para identificar el cuerpo, y el cuerpo estaba ahí, sobre la mesa del forense,
con la cara cubierta de quemaduras que hacían la identificación difícil, pero no imposible. Mientras todo eso ocurría, Amanda ya llevaba 1 año con Tony Matthews. ¿Y Michael? ¿Dónde estaba Michael mientras yo identificaba lo que supuestamente era su cadáver? ¿Dónde ha estado Michael estos 4 años?, pregunté. Paul sacó otra hoja. Esto es más especulativo porque no tenemos pruebas directas todavía, pero hay movimientos de dinero en cuentas vinculadas a Amanda que sugieren transferencias regulares a una cuenta en el estado de Virginia. Si Michael ha estado en Virginia estos 4 años, eso explicaría por qué nadie lo vio en Baltimore hasta hace relativamente poco. ¿Por qué volvió? Eso no lo sé. Quizás se les acabó el dinero. Quizás hubo algún problema. Quizás Michael decidió que quería ver a su hijo y eso complicó el plan. Paul cerró la carpeta. Lo que sí sé es que tiene suficiente para presentar una denuncia formal. Fraude agravado, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos públicos, fraude de identidad. Esto es territorio federal, George. No es una disputa civil, es un delito federal con penas de prisión. Me quedé mirando la carpeta cerrada sobre el escritorio. 4 años de mi vida. $39,000. El duelo que había cargado solo, en silencio, en ese sillón del salón con la fotografía de Mary en la mano y la casa demasiado silenciosa alrededor. Habían construido todo eso sobre una mentira. Habían calculado que yo era el tipo de hombre que cumple sus promesas, que no hace preguntas, que paga lo que considera que debe y se queda callado. Habían calculado bien, en general, porque durante 4 años lo hice exactamente así. Pero habían calculado mal en una cosa. No sabían que debajo de esa obediencia tranquila y de esas rodillas doloridas y de ese pelo blanco que me miraba desde el espejo del pasillo de Amanda había también, todavía, después de todo, un hombre que había aprendido a los 17 años que la corriente no perdona la confianza ciega. Voy a presentar la denuncia, dije. Paul asintió como si lo hubiera esperado. Hay algo más que tienes que saber antes, dijo. Jaque. El nombre me detuvo en seco. ¿Qué pasa con Jaque? Si presentamos la denuncia y se abre un caso, Amanda va a ser arrestada. Tony Matthews va a ser arrestado. Si Michael está en el edificio cuando lo localicen, él también. Paul me miró con cuidado. Jaque tiene 7 años y va a quedarse sin custodia parental de un día para otro. Yo pido la custodia, dije inmediatamente. Ya lo asumía, pero necesitas saberlo de antemano porque el proceso puede ser rápido y caótico, y Jaque va a necesitar que haya alguien estable a su lado desde el primer momento. Asentí. Pensé en Jaque, en sus ojos verdes. En la última vez que lo había visto despierto, hacía casi un mes, asomándose por la puerta mientras Amanda le decía que se metiera adentro. Pensé en lo que ese niño sabía y no sabía sobre las personas que lo rodeaban, en la mentira que respiraba todos los días sin saberlo. ¿Cuánto tardará el proceso? Si el FBI toma el caso, semanas, no meses. Los delitos federales de esta naturaleza se mueven más rápido de lo que la gente cree. Paul se levantó y me extendió la mano. George, voy a necesitar que confíes en mí y en el proceso. Nada de contacto con Amanda ni con Michael. Si intentan comunicarse contigo, dímelo antes de responder. ¿Entendido? Le estreché la mano. Entendido. La denuncia se presentó el jueves por la tarde. No estuve presente. Fue Paul quien la presentó ante la oficina del FBI en Baltimore y me llamó a las 6 para decirme que estaba hecha. Esa noche cené algo que no recuerdo y me quedé dormido en el sillón, por primera vez en semanas, con un sueño que no fue exactamente tranquilo, pero tampoco fue el insomnio angustiado de los días anteriores. Era el sueño de alguien que ha tomado una decisión y ya no puede deshacerla. Hay una extraña paz en eso. El proceso que siguió fue simultáneamente más rápido y más lento de lo que yo esperaba. Más rápido porque el FBI, una vez que revisó las pruebas que Paul les proporcionó, abrió una investigación formal en menos de una semana. Más lento porque una investigación federal tiene sus propios tiempos, sus propios procedimientos, sus propias semanas de silencio, durante las cuales yo seguía yendo a trabajar a casa de la señora Patterson y de los Medrano y de los Kim y de todos los demás vecinos que necesitaban que alguien les arreglara los cables. Y seguía volviendo a mi casa al atardecer y mirando la fotografía de Mary y no sabía nada. Paul me llamaba cada 3 o 4 días con actualizaciones breves y precisas,
en el lenguaje neutro de alguien que ha aprendido a no generar expectativas que no puede garantizar. El FBI ha confirmado la identidad de Michael. Está en Baltimore. El Dr. Bradley fue localizado en Anchorage. Está cooperando. Amanda y Tony son conscientes de la investigación. Sus abogados se han puesto en contacto con el fiscal. Ese último mensaje llegó un miércoles por la mañana, mientras yo estaba en casa de los Kim cambiando un interruptor de la cocina. Leí el mensaje 2 veces, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí con el interruptor. ¿Qué otra cosa podía hacer? El arresto ocurrió un martes de diciembre, 3 semanas después de que presentáramos la denuncia. Me lo contó Paul esa misma tarde, con más detalle del que yo le había pedido y menos del que yo quería. Amanda y Tony Matthews fueron arrestados en el apartamento del 1305 a las 7 de la mañana. Michael fue localizado en una dirección en el barrio de Hamden, a 2 kilómetros del centro, y arrestado 2 horas después. Shake estaba en el colegio cuando detuvieron a Amanda. Ese detalle, ese simple detalle logístico, me alivió de una manera que no esperaba. Shake estaba en el colegio. No había visto las esposas, ni los agentes, ni la puerta del apartamento abriéndose de golpe. Estaba en su aula, con sus compañeros, haciendo lo que hacen los niños de 7 años en Marte por la mañana. La trabajadora social del juzgado me llamó a las 10. Le había dado mi nombre Paul como contacto familiar de emergencia, con la documentación de parentesco preparada de antemano. La mujer tenía una voz profesional y amable, el tono de alguien acostumbrado a dar noticias difíciles sin que se conviertan en catástrofe. Señor Sully, soy María Jiménez del Servicio de Protección de Menores. Entiendo que usted es el abuelo paterno de Shake Sully. Así es. Su nieto va a ser recogido del colegio en aproximadamente 1 hora. ¿Está usted en disposición de recibirlo? 4 años esperando esa pregunta. 4 años pagando $800 al mes por el privilegio de ver a mi nieto 3 minutos al mes a través de una rendija de puerta. Sí, dije. Estoy en disposición. Limpié la casa esa mañana como si Mary fuera a volver de compras en cualquier momento. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con las manos mientras esperaba, y limpiar era lo más parecido a prepararme que se me ocurrió. Hice la cama del cuarto de invitados, que en realidad era el cuarto donde había dormido Michael de niño, y que yo había mantenido igual, por razones que entonces creía que eran sentimentales, y que ahora no sabía cómo clasificar. Puse sábanas limpias. Moví el escritorio antiguo para que hubiera más espacio. Fui al supermercado y compré cereal, y leche, y manzanas, y esa galleta de chocolate que Mary siempre tenía en casa para cuando venían niños de visita. Jaque llegó a las 11:30 de la mañana de la mano de María Jiménez, que era una mujer de unos 40 años con el pelo recogido y una expresión profesionalmente tranquila. Jaque llevaba la mochila del colegio y miraba al suelo. Me puse en cuclillas frente a él, ignorando el dolor de la rodilla. «Hola, campeón», dije. Él levantó los ojos mismos verdes de siempre, pero en ese momento con algo dentro que no debería estar en los ojos de un niño de 7 años. Una confusión enorme y asustada. La confusión de alguien a quien el mundo se le ha reorganizado de golpe sin que nadie le explique las nuevas reglas. «Abuelo», dijo, «¿qué pasó?» «Pasaron cosas complicadas», dije. «Pero tú estás bien, y yo estoy aquí. ¿Tienes hambre?» Asintió ligeramente. «Tengo galletas de chocolate». Algo en su cara se movió. No exactamente una sonrisa, pero sí un relajamiento. Esa respuesta involuntaria que tienen los niños cuando algo cotidiano y seguro aparece en medio del caos. Las galletas de chocolate eran algo que él conocía. Las galletas de chocolate eran normal. ¿Las de la abuelita Mary? Se me apretó el corazón. Las mismas, dije. Los días siguientes fueron complicados, de una manera práctica y concreta. Jaque tenía 7 años y había perdido, en el espacio de una mañana, todo lo que conocía como su vida cotidiana. No lo sabía todo todavía. Yo no se lo había contado todo todavía. Y Paul me había aconsejado que esperara a que hubiera un profesional presente cuando llegara el momento de explicarle lo de su padre. Pero los niños perciben lo que los adultos no dicen, y Jaque era especialmente perceptivo. La primera noche fue difícil. Se despertó 2 veces y yo escuché sus pasos en el pasillo y salí a su encuentro antes de que llegara a la cocina. «No puedo dormir», dijo. Yo tampoco solía dormir bien cuando algo me preocupaba, le dije. «¿Quieres que te cuente algo?» «¿Qué?»
La historia de cómo tu padre y yo arreglamos el circuito eléctrico del sótano de esta casa cuando él tenía 9 años. Tomamos 2 horas y al final los dos teníamos el pelo de punta. Jaque me miró con esa expresión de los niños que quieren reírse, pero no están seguros de si se lo permiten. ¿De verdad? De verdad. Ven, te lo cuento. Lo llevé de vuelta a la cama y me senté en la silla junto a la ventana y le conté la historia, que era verdadera, y luego le conté otras historias de Michael niño mientras Jaque escuchaba con los ojos cada vez más pesados. No sé en qué momento me quedé dormido yo también en esa silla, pero amaneció con el cuello dolorido y Jaque tapado hasta la nariz, mirándome con una expresión que no supe leer. «Abuelo», dijo, «¿tú me vas a dejar?» «No», dije con toda la certeza que tenía. «No voy a ningún lado». Él asintió y cerró los ojos de nuevo. El juicio llegó en febrero. Paul había trabajado con una eficiencia que yo no había esperado, aunque debería haberla esperado conociéndolo. Las pruebas eran sólidas. Las imágenes de las cámaras, los registros bancarios de las transferencias, la declaración del Dr. Bradley que había cooperado con el fiscal a cambio de una reducción de cargos, los registros de redes sociales que documentaban la relación entre Amanda y Tony desde 5 años atrás, los movimientos de Michael entre Virginia y Baltimore. Todo estaba ahí, documentado, ordenado, irrefutable. Fui al juzgado ese día de febrero, con Jaque de la mano y Paul a mi lado. Era un edificio federal de piedra gris en el centro de Baltimore, con esa arquitectura seria e impersonal que tienen los lugares donde se hace justicia, como si la gravedad del proceso requiriera una correspondencia arquitectónica. Jaque iba callado, apretando mi mano con más fuerza de la que un niño de 7 años debería necesitar para caminar. «¿Va a estar mi papá ahí?», me preguntó en los escalones de entrada. «Sí», dije, «sí va a estar». «¿Le puedo hablar?», respiré. «Después. Depende de cómo salgan las cosas». Me miró. Esos ojos verdes que tan bien conocía, procesando una información que era demasiado grande para su edad y sin embargo necesaria. Porque Jaque iba a crecer con esta historia, y yo prefería que la conociera con la verdad que con los agujeros que dejan las mentiras. «¿Él hizo algo malo?», preguntó. «Sí, campeón, hizo algo muy malo. Pero eso no cambia lo que tú eres, ni lo que yo siento por ti. ¿Entiendes eso?». Asintió despacio. No sé si entendió del todo. Tenía 7 años. Pero asintió, y eso fue suficiente por ahora. La sala del juzgado olía a papel y a calefacción excesiva. Me senté en los bancos del público con Jaque pegado a mi costado, y desde ahí los vi entrar. Amanda con un traje oscuro y una expresión que había perdido toda la frialdad habitual, y ahora era simplemente el miedo de alguien que sabe que el suelo se ha acabado bajo sus pies. Tony Matthews, que yo veía en persona por primera vez, más joven de lo que parecía en las imágenes de las cámaras, con una expresión de quien ha calculado todos los escenarios posibles y no le gusta ninguno. Y Michael. Michael entró el último. Había envejecido. Eso fue lo primero que pensé. Había envejecido más de lo que corresponde a 4 años. Estaba más delgado, con ese adelgazamiento específico de las personas que han vivido bajo tensión durante mucho tiempo. Caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, sin mirar hacia los bancos del público, y yo me pregunté si sabía que Jaque y yo estábamos ahí. Luego levantó los ojos y me vio. Fue un momento de 2 segundos que me pareció más largo. Vi pasar por su cara, en rápida sucesión, varias cosas que no tengo palabras completamente exactas para describir. Reconocimiento, vergüenza, algo que en otras circunstancias habría llamado alivio, pero que en estas no sabía cómo interpretar. Luego sus ojos bajaron hacia Jaque, y ahí fue cuando vi algo que sí reconocí sin ninguna duda, porque lo había visto en mi propio espejo. Era dolor real. El tipo de dolor que no se puede fingir, porque viene de un lugar demasiado profundo. Jaque lo miró también, y levantó la mano en un gesto mínimo, casi involuntario. El saludo instintivo de un niño que ve a su padre. Michael hizo lo mismo antes de que el alguacil lo dirigiera hacia su asiento. Jaque se apretó más contra mi costado. La jueza Patricia Coleman era una mujer de unos 60 años con el pelo corto y gris y una expresión que no hacía concesiones a nadie. Leyó los cargos con la misma energía con la que seguramente había leído miles de cargos antes, clara, precisa,
sin dramatismo innecesario, porque la ley tiene su propio drama y no necesita ser ornamentada. Escuché los cargos y las pruebas durante horas. Escuché las declaraciones. Escuché los argumentos de los abogados defensores, que hicieron lo que los abogados defensores hacen, que es encontrar matices y circunstancias atenuantes en historias que no los tienen. Escuché la declaración del fiscal, que fue metódica y demoledora, y al final escuché el veredicto. Amanda Sullivan, culpable de fraude agravado, conspiración, fraude electrónico y poner en peligro a un menor. 12 años de prisión federal, más 5 de libertad vigilada, y $60,000 de restitución a mi nombre. Tony Matthews, culpable de conspiración, fraude electrónico y robo. 8 años de prisión y 3 de libertad vigilada, con responsabilidad conjunta en la restitución. Michael Sully, culpable de fraude, falsificación de su propia muerte y fraude de identidad. 10 años con posibilidad de libertad condicional a partir del 6º año. Sin responsabilidad en la restitución porque las pruebas habían mostrado que, en algún punto del proceso, él también había sido manipulado por Amanda y Tony, que le habían prometido que el dinero se usaría exclusivamente para Jake. El doctor Robert Bradley. 5 años por falsificación de documentos y conspiración. Cuando la jueza Coleman dijo se levanta la sesión y el mazo golpeó sobre la madera, Jake no dijo nada. Tenía la mano dentro de la mía y miraba al frente con esa concentración de los niños que están procesando demasiadas cosas a la vez. Le apreté la mano suavemente. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, dijo, una pausa. No sé. Los dos son válidos, le dije. En el pasillo, mientras Paul hablaba por teléfono y Jack esperaba en un banco con un vaso de agua que le había dado la trabajadora social, Michael pidió hablar conmigo. El alguacil que lo custodiaba lo miró a él, me miró a mí. Paul asintió levemente desde lejos. Le dije a Jack que esperara un momento y me acerqué a mi hijo. No sé qué esperaba que dijera. Quizás nada. Quizás esperaba que dijera algo que yo pudiera rechazar, que le diera la espalda y que eso me hiciera sentir que tenía el control de algo. Porque cuando las personas te hacen daño, a veces el rechazo es lo único que queda que parece propio. Pero Michael no dijo nada al principio. Estaba de pie frente a mí con los ojos brillantes, más delgado que nunca, con esa inclinación de cabeza que había heredado de su madre y que yo había visto desde que tenía 3 años, y no dijo nada porque creo que no sabía cómo empezar. Fui yo quien habló primero. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Michael? No era una pregunta retórica, era la pregunta real, la que yo había estado haciendo en silencio durante semanas. ¿Cómo se llega desde el niño del taller hasta aquí? Él respiró profundo. Al principio Amanda me convenció de que era temporal, que necesitábamos el dinero para empezar de nuevo, que tú estabas bien económicamente, que no te haría daño real. Su voz era baja, sin excusas en el tono, solo hechos. Yo estaba en un momento muy malo, papá. Deudas, problemas que no te conté. Amanda tenía el plan, yo solo lo dejé pasar. Y cuando quise dar marcha atrás ya era demasiado tarde. Ya habían pagado a Bradley, ya existía el certificado. Amanda me dijo que si yo hablaba, me irían a la cárcel a mí también. Me quedé callado. No es una excusa, dijo. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Miré a mi hijo durante un momento largo. Vi en él al hombre que era ahora, y también, al mismo tiempo, a todos los hombres que había sido antes. El niño del taller, el adolescente de los libros de física, el padre joven que había sostenido a Jake recién nacido, con una expresión de terror amoroso que yo había reconocido, porque era la misma que yo había tenido cuando nació él. No era una excusa, él mismo lo había dicho, pero la explicación, aunque no quitaba nada, ponía algo en su lugar. Te perdono, dije. Vi que algo en su cara se rompía. Papá, escúchame, lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. Perdonarte no borra lo que hiciste, no borra los 4 años, no borra lo que le hiciste a Jake, que creció sin padre porque su padre eligió seguir muerto. Vas a cumplir tu condena y cuando salgas, si demuestras que has cambiado, tendrás la oportunidad de conocer a tu hijo de verdad. Eso es lo que te ofrezco. Él asintió. Las lágrimas corrían sin que hiciera ningún movimiento para detenerlas. Jake sabe lo suficiente. Iremos añadiendo el resto a medida que pueda manejarlo. Hice una pausa.
Lo estoy criando yo. Eso tienes que saber. Gracias, dijo Michael en voz muy baja. Y luego otra vez. Gracias por no rendirte con él. El alguacil se acercó. Era el momento de irse. Miré a mi hijo por última vez, al menos por un tiempo que no sabía medir todavía, y sentí algo que tampoco supe nombrar con exactitud en ese momento. No era felicidad, todavía no, ni era paz completa. Era más como el final de una tormenta larga, ese silencio extraño que queda cuando el ruido se va y uno todavía tiene el cuerpo en tensión, sin que haya nada ya contra lo que tensarse. Lo vi alejarse por el pasillo con el alguacil a su lado, y luego me volví hacia el banco donde Jaque esperaba. Un mes después estaba sentado en la mesa de la cocina con un cheque de $60,000 frente a mí y un bloc en blanco a un lado. Había dormido mal esa noche, no por angustia, sino por algo más parecido a la enormidad de tener que decidir qué hacer con una cantidad de dinero que representaba 4 años de mi vida convertidos en compensación judicial. $60,000. Los bienes de Amanda y Tony habían sido liquidados para cubrirlo. Era mi dinero, ordenado por un tribunal federal, incuestionable. Empecé la lista con la misma caligrafía que usaba para las facturas de electricidad. Reparaciones de la casa, 15,000. El tejado llevaba años esperando. El cuadro eléctrico del sótano, que era una vergüenza para alguien de mi oficio, necesitaba actualización urgente. Los suelos de madera del pasillo podían lijarse y quedar como nuevos. Fondo universitario para Jaque, 30,000. Lo abriría en fideicomiso, con acceso cuando cumpliera 18. Universidad. Formación profesional. Lo que él eligiera. No quería que Jaque llegara a los 18 con las manos vacías, esperando que el mundo le diera lo que no le había dado a nadie en nuestra familia sin trabajo. Fondo de emergencia, 15,000. Para imprevistos, para la salud, para las cosas que uno no planea y que siempre llegan. Miré la lista, la rilé 2 veces. Luego la doblé y la metí en el cajón de la cocina, donde Mary guardaba las recetas que le daban en el periódico. A Mary le habría gustado. 2 semanas después, reabrí el taller del garaje. Lo había cerrado cuando ella enfermó, hacía más de 4 años. En ese tiempo había acumulado polvo y desorden, algunas cajas que yo había metido ahí sin mirar cuando la casa me había parecido demasiado llena de recuerdos. Pasé una tarde entera limpiando y reorganizando, sacando las herramientas que seguían en perfecto estado porque las había cuidado siempre como si fueran extensiones del propio cuerpo, colocándolas en su sitio en el tablero de herramientas que yo mismo había construido hace 20 años. Jaque me ayudó, o más bien me observó con esa atención total que tienen los niños cuando algo les parece genuinamente interesante, siguiendo cada movimiento, preguntando el nombre de cada herramienta, queriendo tocar todo con esa curiosidad sin miedo que a mí me parecía lo más valioso que podía tener un niño. ¿Esto qué es?, preguntó sosteniendo las pelacables. Pelacables. Para quitar la cubierta de plástico del cable sin cortar el cobre de adentro. ¿Me enseñas? Lo miré. 7 años y los ojos brillando con esa mezcla de emoción y seriedad que yo había visto en su padre a la misma edad. Ven aquí, dije. Te enseño cómo se hace bien. Guié sus manos durante media hora. Le mostré la presión exacta, el ángulo correcto, la manera de girar sin cortar. Se concentró con una intensidad que me hizo sonreír sin que él lo viera. Cuando sacó el primer cable pelado correctamente, me miró esperando confirmación. «Perfecto», le dije. Se le iluminó la cara de una manera que no tiene descripción más simple que esa. Se le iluminó. «¿Este taller va a ser mío algún día?», preguntó. «Cuando estés listo para él», dije. «Y creo que vas a estar listo antes de lo que piensas». El domingo siguiente fuimos al cementerio de Oago. Hacía frío, ese frío de febrero en Baltimore que es diferente al de noviembre, más seco y más limpio, el tipo de frío que despeja la cabeza si uno lo deja. Jaque llevaba el gorro de lana azul que yo le había comprado la semana anterior y caminaba a mi lado con esa seriedad específica que los niños adoptan en los cementerios, como si el lugar en sí les transmitiera que aquí las reglas normales son distintas. Llegamos a la tumba de Mary. Dejé las margaritas blancas que había comprado en la floristería de la esquina, sus favoritas desde siempre, y me arrodillé con el crujido protestante de la rodilla izquierda, que ya era parte de mi banda sonora personal. «Mary», dije en voz baja, «ya está. Se hizo justicia. Ya que está aquí conmigo y está bien. Cumplí la promesa.
El silencio del cementerio era de los pocos silencios que no me parecían vacíos. Era un silencio con textura, con presencia, ya que se arrodilló a mi lado sin que yo se lo pidiera. «Abuelo», dijo, «¿crees que la abuela nos está viendo?» Lo miré. Ese niño que había pasado por más en 7 años que la mayoría de los adultos en 20, y que sin embargo seguía siendo fundamentalmente un niño, con sus preguntas directas y su capacidad de asombro intacta a pesar de todo. «Creo que sí», dije. «Creo que nos ve». «¿Está contenta?» «Está muy orgullosa de ti, campeón. De eso estoy completamente seguro». Jack inclinó la cabeza hacia la lápida con esa gravedad seria que tenía cuando quería comunicar algo importante. «Hola, abuela», dijo. «Soy Jack. Te prometo que voy a cuidar al abuelo». Se me apretó la garganta de una manera que no intenté controlar. Dejé que pasara. Mary siempre decía que los hombres que nunca lloran están guardando algo que tarde o temprano les va a costar demasiado caro. «Vamos», dije cuando estuve listo. «Te debo una taza de chocolate caliente». Jack se levantó y limpió la tierra de las rodillas del pantalón, con esa practicidad doméstica que había aprendido en las últimas semanas de vivir conmigo. ¿Con malvaviscos? Con malvaviscos. Caminamos de vuelta al coche por los senderos del cementerio, con la tarde de febrero cayendo suave y naranja sobre Baltimore. El frío era manejable. Los árboles sin hojas tenían esa elegancia específica de las cosas que esperan sin ansiedad a que vuelva el tiempo de florecer. Esa tarde, sentados en el porche de casa con el chocolate caliente y el cielo pintándose de colores mientras el sol se metía detrás de los tejados, Jack apoyó la cabeza en mi hombro de esa manera que tienen los niños cuando se sienten completamente seguros. «Abuelo», dijo, «¿vamos a estar bien tú y yo?» Puse el brazo alrededor de sus hombros y lo acerqué un poco más. «Vamos a estar mejor que bien», dije. «Vamos a construir algo nuestro, tú y yo. Nuestro propio taller, nuestra propia rutina, nuestro propio normal. ¿Te parece?» «Me parece», dijo. Y se quedó callado, mirando el atardecer, con esa tranquilidad particular de alguien que ha encontrado el lugar donde debe estar. Perdí a Mary, que era la mitad de mí. Perdí a Michael de más de una manera, la primera vez a la mentira y la segunda a la verdad. Perdí 4 años y $39,000 y el tipo de duelo limpio y honesto que merecía haber tenido. Pero tenía a este niño a mi lado en el porche, con el chocolate caliente enfriándose en la taza, aprendiendo a usar pelacables y prometiéndole cosas a su abuela en el cementerio. Y eso, descubrí esa tarde de febrero, era suficiente para construir el resto. Era exactamente suficiente. Han pasado 8 meses desde el día del juicio. Lo sé porque Jaque cumplió 8 años la semana pasada, y yo le hice el pastel de chocolate que Mary hacía siempre para los cumpleaños de Michael, con el betún de vainilla que se derrama por los lados y que nunca queda perfectamente simétrico, pero que sabe exactamente como tiene que saber. Jaque sopló las velas con esa seriedad ceremonial que le pone a las cosas importantes. Cerró los ojos un momento largo antes de soplar, y cuando le pregunté qué había pedido, me dijo que eso no se decía. «Bien hecho», le dije. «Los deseos que se cuentan no se cumplen». «Lo sé», dijo. «La abuela Mary me lo enseñó». Me quedé quieto un segundo. «¿Cuándo te enseñó eso?» «Me lo contaste tú, que ella siempre lo decía». «Tiene razón. Se lo conté yo». Pero en su boca sonó diferente, sonó como si fuera suyo, como si ya formara parte del inventario de cosas que Jaque sabe y que nadie tendrá que explicarle de nuevo. Eso es lo que hace el tiempo cuando uno lo usa bien. Convierte las historias prestadas en memoria propia. El taller del garaje está abierto todos los sábados por la mañana. Empezó siendo una cosa entre los dos, Jaque y yo. Un rato de herramientas y preguntas, y ese silencio cómodo que se construye entre las personas que trabajan juntas, sin necesidad de llenarlo todo con palabras. Pero se fue corriendo la voz por el barrio, como se corren las voces en los barrios donde la gente lleva décadas conociéndose. Y ahora los sábados vienen también Danny Kim, de número 1261, que tiene 9 años y una curiosidad mecánica que me recuerda incómodamente a mí mismo a esa edad, y la hija mayor de los Medrano, Valentina, que tiene 11
y que desmonta y monta los interruptores con una precisión que me tiene genuinamente impresionado. No cobro nada. No es un negocio. Es simplemente lo que sé hacer y lo que me sobra de tiempo ahora que ya no subo 68 escalones cada primer viernes de mes para entregarle mi dinero a una mentira. La señora Patterson me trajo un bizcocho de limón el mes pasado para agradecerme no sé exactamente qué. Le dije que no tenía que agradecerme nada. Ella dijo que sí tenía, que los niños del barrio necesitaban tener un lugar a donde ir los sábados que no fuera una pantalla, y que yo era ese lugar, y que eso valía más que cualquier factura de electricidad. Me quedé sin respuesta, que es algo que me pasa pocas veces. Recibí carta de Michael en julio. Llegó en un sobre oficial del Centro Penitenciario Federal de Cumberland, con la dirección de remitente escrita con la letra apretada y vertical que Michael siempre había tenido desde niño. Esa letra que Mary decía que parecía la de un ingeniero, aunque él nunca hubiera llegado a hacerlo. La carta tenía 4 páginas. No voy a repetir todo lo que decía, porque hay cosas que pertenecen solo a las personas que las escriben y a las personas que las reciben, pero sí voy a decir que la leí 2 veces. La primera de pie junto al buzón en el frío de la mañana, y la segunda sentado en la mesa de la cocina, con el café ya frío, y que en las 4 páginas no encontré ninguna excusa. Encontré explicaciones, que es diferente. Encontré la historia de un hombre que tomó una decisión equivocada en un momento vulnerable, y que luego no supo, o no quiso, o no pudo dar marcha atrás, y que cargó con esa decisión durante 4 años hasta que el peso se volvió tan grande que cualquier salida, incluso la peor, le parecía mejor que seguir cargando. No lo absuelvo. El perdón que le di en el pasillo del juzgado no era una absolución, era simplemente la decisión de no cargar yo también con ese peso. Hay una diferencia enorme entre los dos y me costó tiempo entenderla. Al final de la carta Michael me preguntaba por Jaque, me preguntaba si había crecido, si le gustaba el colegio, si todavía tenía esa costumbre de inclinar la cabeza cuando pensaba, la misma que tenía él. Sí, la sigue teniendo, le respondí. Escribí 2 páginas. Le conté del taller, del pastel de cumpleaños, del gorro azul, de la promesa que Jaque le había hecho a su abuela en el cementerio. No le mandé fotos, todavía no. Pero le dije que cuando Jaque tuviera edad suficiente para entender y para decidir por sí mismo, yo no sería el obstáculo entre ellos. Eso es todo lo que puedo ofrecerle por ahora. Y creo que él lo sabe, porque en su carta no pedía más. El cheque de restitución sigue haciendo exactamente lo que decidí que hiciera. El tejado está arreglado, el cuadro eléctrico del sótano está actualizado, cosa que me da una satisfacción profesional particular cada vez que bajo a revisarlo, porque ya no es una vergüenza sino un trabajo bien hecho. Los suelos del pasillo quedaron mejor de lo que esperaba después de lijarlos. Aparecieron vetas de madera que llevaban décadas escondidas bajo capas de barniz viejo, y el pasillo ahora tiene una calidez que no tenía antes. El fideicomiso para Jaque está abierto en el banco. $30.000 esperando a que un niño de 8 años crezca y decida qué quiere hacer con su vida. Cuando fui a abrirlo el cajero, el mismo que me conocía de los años de los sobres de $800, me miró con una expresión que no preguntaba nada, pero que lo decía todo. Para mi nieto, le expliqué. Él asintió y sonrió con la discreción profesional de alguien que ha visto muchas historias pasar por su ventanilla. Paul Grier me llamó el mes pasado para decirme que el caso Sully Matthews había sido citado en un artículo jurídico sobre fraude de identidad y falsificación de documentos de defunción. No como un caso famoso, sino como ejemplo de procedimiento, de cómo las pruebas circunstanciales acumuladas sistemáticamente pueden construir un caso federal sólido. ¿Quieres que te mande el artículo?, me preguntó. No, dije. Se rió levemente. Me lo imaginaba. No necesito leer artículos sobre lo que viví. Lo llevo conmigo de otras maneras, más útiles, en la lista de cosas que aprendí y que no sabía antes. Aprendí que el duelo puede convertirse en un punto ciego si uno lo deja. Aprendí que el amor sin preguntas no siempre es una virtud, que a veces es simplemente miedo disfrazado de generosidad. Aprendí que los hombres que trabajan con las manos toda su vida desarrollan una confianza específica en lo que pueden tocar y verificar, y que esa confianza, tan útil en los cables y los circuitos, puede volverse una debilidad cuando se aplica a las personas sin los mismos controles. No me flagelo por eso. Ya me lo hice bastante durante los primeros meses. Ahora simplemente lo sé, lo tengo catalogado como información útil y sigo adelante.
Esta tarde, antes de escribir esto, Jaque y yo fuimos a caminar por el barrio después de cenar. Es un hábito nuevo que empezamos en septiembre, cuando el calor del verano cedió y las noches volvieron a ser caminables. Salimos después de cenar. Damos una vuelta de 20 minutos por Cistern Avenue y las calles adyacentes, sin destino fijo, hablando de lo que sea o sin hablar si no hay nada que decir. Es el tipo de ritual pequeño que Mary habría llamado las cosas que mantienen las familias juntas. Esas rutinas mínimas y constantes que no parecen importantes, pero que son el tejido de la vida cotidiana. Esta noche, Jaque me preguntó algo que llevaba un tiempo sin preguntar. Abuelo, ¿qué es lo más importante en la vida? Caminé unos pasos en silencio antes de responder. Pensé en Mary, que me lo enseñó todo sobre amar sin condiciones y también sobre tener la columna vertebral de decir la verdad aunque duela. Pensé en Michael, que me enseñó que el amor de padre no es incondicional en el sentido de que no tiene límites, sino incondicional en el sentido de que no desaparece aunque lo sacudan hasta los cimientos. Pensé en Jaque caminando a mi lado, con 8 años y el gorro azul y toda la vida extendiéndose delante de él como un territorio sin cartografiar. Lo más importante, dije finalmente, es saber distinguir lo que puedes cambiar de lo que no puedes. Lo que puedes cambiar, cámbialo sin miedo. Lo que no puedes, suéltalo sin culpa. Jaque caminó en silencio procesando eso. ¿Y el amor? Preguntó. El amor es lo que te da fuerza para hacer las dos cosas. Asintió con esa expresión de quien guarda algo en el bolsillo para pensarlo más tarde. Luego señaló hacia el cielo de Baltimore, Que esa noche estaba despejado de una manera poco habitual, con más estrellas de las que la luz de la ciudad normalmente deja ver. «Mira», dijo. Miré. El cielo era exactamente lo que era, ancho, oscuro, lleno de cosas que están demasiado lejos para tocarlas, pero suficientemente cerca para que su luz llegue hasta nosotros. Mary habría dicho algo hermoso sobre eso. Yo no tengo sus palabras, nunca las tuve, pero sí tengo la capacidad de quedarme en silencio y dejarlo ser lo que es sin necesitar explicarlo. Seguimos caminando. Las farolas de Cistern Avenue proyectaban sus sombras naranjas de siempre sobre el ladrillo viejo de siempre, y el barrio olía a cena y a otoño, y mi nieto caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos del abrigo mirando las estrellas. He perdido mucho, pero esta noche, en esta calle, con este niño, con este cielo, siento que lo que queda es exactamente lo suficiente, y mañana, como siempre, habrá trabajo que hacer.